Innovación. Tendencias tecnológicas. Especialistas y emprendedores nos cuentan cómo están usando la tecnología en su día a día. Emily y Ketty te dan la bienvenida a Socialicity. Bienvenida, bienvenido a este episodio. Te invitamos a que si no has escuchado los episodios anteriores, te animes a hacerlo. Te garantizamos que no vas a poder parar. Te comento que llegaste en un muy buen momento, pues la invitada que tenemos hoy tiene muchas experiencias y mucho que contar. Y vaya que sí. Nuestra invitada de hoy es la hematóloga pediatra Joanna Rodríguez Velete. Además de 2 especialidades médicas, es profesora de la residencia en la Clínica de Falsemia del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Es locutora profesional y host del podcast El Diccionario Médico, que te invito a que escuches. Es un podcast fantástico. Canta, toca la guitarra, y si seguimos podríamos pasar todo el episodio hablando de todo lo que es y ha hecho. Pero algo que no podemos dejar de mencionar es que además de todo eso, es una amiga incondicional. Yo creo que tenemos como 2 décadas de amistad y recuerdo que con Joanna había confianza para dejarnos ir a donde fuera. De nuestras mañanas de coro en la iglesia, de nuestras largas conversaciones y de todas las aventuras. Es alguien a quien tanto nosotras como nuestra familia admira y quiere un montón. Porque además de ser una profesional extraordinaria, es un ser humano maravilloso, una persona capaz de ganarse el corazón desde los más pequeños hasta los más grandes. Y aparte de eso, súper creativa y talentosa. Joanna, qué bueno que nos acompañas hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ketty y Emily, por esta maravillosa presentación. En verdad, casi me sacan las lágrimas y me llenaron de muchísimos recuerdos, porque sí, realmente era maravilloso cada vez que nos juntábamos, cuando salíamos de la iglesia para poder hacer las actividades, los programas y todo el despliegue de platos que inventábamos en la cocina, que sí fueron unos años muy hermosos, verdaderamente. Y gracias por la invitación, gracias a su público por aceptarme y escuchar, y esperando que esta información pueda ser de agrado y de ayuda para todos. Segurito que así va a ser. Sí, súper felices de tenerte por aquí, Ani. Gracias por brindarnos de tu tiempo, que sabemos que tienes muchas actividades. Y hemos tratado de hacer una introducción breve porque tratamos de hacer énfasis de que sean las personas, ellas mismas, que nos cuenten de dónde vienen, de sus orígenes y de sus hobbies. ¿Podrías contarnos, para quienes nos escuchan, un poco más de quién es Joanna? Sí, claro que sí. Yo soy la hija mayor de un matrimonio de 3 hijos. Son 2 varones y yo la hembra. Y gracias a Dios tuve unos padres maravillosos que hicieron todo lo posible por brindarme una educación y que por complacer también cada una de los caprichos, por así decirlo, que yo quería realizar. Porque como mencionó Ketty, siempre he intentado hacer muchas cosas. Me gusta siempre estar activa. Y parte de mi perfil de vida, de mi estilo de vida, no considerarme una persona ocupada, sino sentir que yo ocupo mi tiempo. Entonces, parte de ocupar mi tiempo es hacer actividades recreativas, saber que se puede hacer una profesión básica, porque en nuestros países, los países latinoamericanos, no consideran quizás el arte o algunas actividades como trabajo. Y prioritariamente había que decirle a los padres que había que estudiar una carrera. Entonces, estudié medicina, yo soy de Santiago originalmente, y en Santiago pude hacer lo que fue todos mis estudios básicos, incluyendo la medicina y la primera especialidad, que fue la de pediatría allá en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. Durante estuve cursando con todas esas cosas, siempre traté de estar en actividades extracurriculares, como fue la iglesia, clases de cantos, clases de teatro en ocasiones y actividades que pudieran nutrirme de alguna u otra forma, y también actividades donde yo pudiera dar de mí, porque siento que todo lo que hacemos en esta vida uno tiene que hacerlo con el propósito de poder compartirlo, y si no lo compartimos, entonces no tiene un gran sentido. Y luego de terminar pediatría, entonces decidí ya trasladarme aquí a Santo Domingo, donde resido actualmente, para realizar mi segunda especialidad, que es hematología pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Y en este hospital
al finalizar decidí quedarme. Entonces aquí estoy viviendo y actualmente laboro no solamente en el Robert Rick Cabral, sino también en el Instituto Nacional del Cáncer Rosemilia Sánchez, el INCAR, y en la Clínica Cruz Jiminián. También aquí en Santo Domingo fue donde se abrió la luz para poder completar una de mis pasiones, que es comunicar, y pude completar lo que es el curso de locución en la Escuela Nacional de Locución. Y aquí estamos en el camino tratando siempre de hacer más cosas. Y vaya que sí, que muchas cosas, pero si conectamos los puntos con todo esto que tú nos has compartido, se puede percibir entre esos puntos la parte del servicio y ese servicio a través de la comunicación. Como mencionábamos en el principio y queremos que nos hables un poco más en lo adelante, aparte de ser locutora profesional, también tienes un podcast donde compartes muchísima información de valor para que cada persona que lo escuche pueda nutrirse, pueda afianzar los conocimientos que tiene, que pueda adquirir nuevos y que sea de una forma llana y sencilla que la gente lo pueda interpretar. Quienes conocemos a médicos sabemos que es una carrera muy sacrificada, que es una carrera que demanda mucho esfuerzo, mucha valentía, y tú eres médico, pero no solamente médico, sino que tienes también 2 especialidades en la medicina. ¿Qué te inspiró a estudiar medicina y estas especialidades? Yo estudié realmente lo que fue mi educación secundaria en el Instituto Politécnico Femenino en ese entonces. Y una de las prioridades, yo realmente a esa institución le agradezco mucho en la parte del crecimiento personal, porque siento que ellos en la parte de formación más que espiritual y religiosa, era un instituto dirigido por monjas, se esforzaban porque uno tuviera una formación también espiritual, una formación como ser humano. Ese instituto, como era politécnico, yo tenía unas áreas que escoger. Cuando yo estaba cursándolo, solamente tenía las opciones de un bachillerato técnico en comercial y un bachillerato técnico en informática. No habían otras ramas en ese momento allá en el Instituto Politécnico. Entonces, a la hora de hacer las evaluaciones y de estar ya en tercer y cuarto año, yo hice un bachillerato comercial. Por eso tengo algunos conocimientos también de contabilidad y esas cosas. En mi casa siempre habían negocios, entonces era una rama que tampoco me desagradaba y que sí yo sentía cierto amor. Pero cuando yo finalicé ese cuarto curso o estaba en el proceso de finalizarlo, me llamó la atención de que a mí me gustaban demasiadas cosas. Me gustaban demasiadas cosas, entonces no sabía qué escoger. Ellos nos dieron lo que fue un test de personalidad, ahora no recuerdo el nombre, pero fue un test que duramos semanas, evaluando varios conceptos. Wow. Sí, ahí te valoraban lo del servicio, tus capacidades creativas y al final el text como que tampoco me ayudó de mucho porque Ay, ay, ay. Eso suele recuerdo, pasar. recuerdo la evaluación que solo me dijo la orientadora en ese momento, tú puedes hacer la que tú quieras. Entonces, al final que yo vi y sinceramente, como a mí me gustaba mucho el servicio, yo sentía que desde medicina era una parte que yo podía servir. Pero después que yo hice medicina entiendo que no realmente tú puedes servir desde esa parte, que hay muchísimas especialidades, muchísimas áreas que tú brindas más servicio que desde la misma medicina. Haciendo medicina por la situación de nuestro país, con un país en vía de desarrollo, por las posibilidades de empleo, yo tenía la factibilidad de tener más empleo disponible, que eso es una gran verdad, realmente el médico siempre va a tener empleo. Y esa era una también de las condiciones que yo también estaba evaluando. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención fue lo que es la conducta humana, de cómo el ser humano se comporta, de cómo podemos brindar apoyo. Ahora en este momento yo entiendo que quizás ese llamado que yo sentía de brindar apoyo no era necesariamente brindar salud, sino era quizás brindar apoyo en la parte espiritual, en la parte emocional, porque muchas personas necesitan lo que es un soporte, una escucha, pero sentía que vía la medicina yo iba a poder conseguir eso y realmente hice una carrera maravillosa, me encantaron mis años universitarios, fueron mis mejores años, aunque cada año siempre tiene su propio premio. Y luego que yo estaba en medicina, a uno se le da algo muy peculiar, que es que cada vez que tú pasas una materia que tiene que ver con una especialidad en específico, siempre me gustaba, y me gustaba una y me gustaba la otra, pero al final sentí que la hematología me llamaba la atención. Me gustó mucho cuando yo estaba en el internado. Yo roté en un hospital de Santiago en el área de hematología para adultos y yo sentía que eso era lo mío, que me gustaban las células, ver al microscopio y todas esas cosas que yo podía hacer
con la sangre, que sí hacer procedimientos. Entonces era algo que yo podía hacer cosas prácticas y podía hacer cosas que también pudieran mejorar a lo que es la salud de cada paciente. Luego entendí que haciéndolo desde adulto iba a dar menos apoyo que quizás haciéndolo desde pediatría. Y por eso decidí hacer pediatría, porque para hacer una especialidad, una segunda especialidad en cualquier rama, tú tienes que hacer la especialidad base. Entonces, por ejemplo, si el adulto quiere ser cardiólogo de adulto, tiene que hacer primero medicina interna y luego hacer cardiología. Entonces, yo quería hacer hematología pediátrica, por lo tanto, tuve que hacer pediatría y luego concursar para hematología y hacer hematología pediátrica. Y eso fue lo que me llamó la atención de hacer esas especialidades. Y es súper interesante ver cómo ese primer proceso de rotar en hospitales, ver la experiencia, te permitió como ver claro ese camino a seguir, pero es también muy interesante el ver el tema de la pasión. El saber que eso te gustaba te hizo como que seguir escalón por escalón hasta llegar. Y otra vez, como decía inicialmente, es sacrificado, toma mucho tiempo ser como médico general y tener dos especialidades, pues aún más. O sea que es totalmente digno de admirar. Ciertamente, y tú sabes muy bien, Ani, que yo siempre te he admirado, al igual que sé que Ketty también y todas las personas que te conocen, porque tenemos mucho que aprender de lo que tú has dicho y de eso rescataría la parte de que muchas personas piensan como que desde que somos niñas o niños tenemos que tener claro lo que queremos estudiar, lo que queremos hacer. Sin embargo, yo diría que hay muchos aspectos y pasos en la vida que van ocurriendo y nos van llevando hacia ese camino, pero sí ciertamente hay cuestiones con las que siempre crecemos, que nos gustan, por ejemplo, como tú mencionabas, el servicio, esa vocación de querer ayudar a las demás personas y siempre hay donde poner a disposición esa virtud. Y qué bueno que tú pudiste encontrarla y lo haces súper genial. O sea, yo diría que el país es muy dichoso de tenerte a ti en tu profesión y en todo lo que haces y esa versatilidad que te caracteriza. Hablando un poco más de lo que nos comentabas de la especialidad, cuéntanos cómo es esta especialidad, en qué consiste y cuáles serían las funciones que tú desempeñas. Pues muchísimas gracias por esos comentarios. De verdad que voy a salir llorando de este Tú episodio de sabes que es verdad, podcast. tú sabes que es la verdad. Honestidad ante todo. Hablando un poquito de la especialidad, sabemos que la pediatría es el área que atiende todo lo que tenga que ver con padecimientos en la infancia. O sea, desde que un niño nace, o mejor dicho, desde que está en la barriga, ya están los perinatólogos, que son los que atienden todo lo que tiene que ver con el bebé desde el embarazo, cuando nacen y todo el proceso de crecimiento. Entonces, la pediatría trata todo lo que tiene que ver con el niño desde el embarazo hasta que crece, justamente hasta los 18 años de edad. Ya a los 18 años de edad, aquí en República Dominicana, legalmente se es adulto. Entonces, a partir de los 18 años de edad, no nos compete a los pediatras manejar lo que son ya los cambios, que aunque sea un adolescente tardío quizás, o se sienta para los padres como un niño, ya tiene cambios en su cuerpo que los pediatras no podemos atender y deben pasar a un médico de adultos. La hematología es la especialidad que trata lo que tiene que ver con las alteraciones de la sangre. Y la sangre, como todos sabemos, es el líquido que circula por nuestro cuerpo, que lleva el oxígeno y tiene varios componentes. Están los componentes principales, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, pero también tiene un plasma rico de muchísimos componentes que forman cascada de coagulación. De verdad es algo muy complejo y tiene muchísimas funciones que a veces uno no lo ve a simple vista, pero que cada una de ellas puede tener una alteración. Tú eres una doctora que está siempre muy activa en estos temas de la tecnología, de los avances y todo eso. ¿Podrías decirnos de manera llana cómo se puede ver la tecnología en el día a día de una hematóloga pediatra? Mira, la tecnología yo creo que ha llegado a nuestras vidas y nos ha invadido y se ha vuelto una necesidad inminente en todos los sentidos de las palabras. Entonces, en el término de hematología pediátrica, y justamente en uno de mis episodios del podcast, cuando hablo del hemograma, menciono, anteriormente, para hacer un hemograma, que es una prueba que no solamente el hematólogo utiliza, que es el análisis de la sangre, también lo utilizan todos los médicos. Anteriormente se hacía manual, o sea, se ponía un proceso de división
del plasma y de los glóbulos rojos, luego de la invención del microscopio, que es una herramienta que es 1A para el hematólogo, nosotros somos amigos del microscopio, ya se pudieron ver lo que son los elementos más fácilmente. Esto ha implementado, cada día más se ha desarrollado con microscopios de alta tecnología, de alta gama, que permiten ver resoluciones más pequeñas. Y sí, la tecnología es de suma utilidad. No solamente estamos hablando de los expedientes electrónicos, porque ya eso quizás sería una de las partes que sí es súper útil, sí es importante que la información se quede registrada, pero también a nivel de los laboratorios, a nivel de los inventos, a nivel de los medicamentos. Cada día hay moléculas que son más sofisticadas. Hay lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que van dirigidos a una sustancia específica. Y todo eso ha sido gracias a lo que es el avance de la tecnología que cada día nos apoya más y nos ayuda a que la ciencia crezca. ¿Tú nos puedes contar de algún elemento o componente tecnológico que cuando tú lo viste dijiste como, wow, esto definitivamente va a contribuir muchísimo con el desarrollo de la medicina? Pues mira, la misma computadora ha sido como que la magia al mundo, el Internet, o sea, las redes, la conectividad. Ahora mismo en la pandemia logramos estar conectados más, avanzar. Llegó un momento que estábamos saturados de tanta información, de webinars, de todas esas tecnologías que anteriormente eran cursos que habían que realizarlos presenciales. Entonces, sí, yo creo que la computadora ha sido y la Internet uno de los grandes inventos del siglo y que ha mejorado en sentido general todo lo que tiene que ver, especialmente en la medicina, que es lo que estamos hablando hoy día. Sí, es maravilloso con las tecnologías que ustedes también cuentan en la medicina para tener resultados más precisos y exactos que tienen que ver con aspectos tan delicados como la vida de una persona, su salud. Entonces, contar con estas tecnologías dentro de los espacios de la medicina, de la salud, es un gran aporte social y esperemos que continúen también creciendo y creándose, poniéndose mayor énfasis en estas tecnologías. Y como comentas, es como tener un juguete nuevo para aplicarlo en algo que nos gusta y nos encanta y que nos motiva a aprender cómo utilizarlos. Dentro de la carrera de hematología y la pediatría, ¿cuáles son esos esfuerzos o iniciativas que tú conozcas, de los que tengas conocimiento, que se estén desarrollando con la tecnología? Mira, han sido muchos los esfuerzos para hematología. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, para ilustrarlo un poquito, yo tengo que ver al microscopio, que ya sabemos que es uno también de los inventos magníficos que nos ha servido mucho en la medicina y en la hematología, pero a la hora de yo ver al microscopio y contar esas células, yo tengo que usar unos contadores como si fueran los ábacos que le voy dando. Entonces, hay aplicaciones en el celular que me permiten contar las células, que han sido de suma utilidad. Y esas aplicaciones, al final yo puedo enviar el reporte en PDF con el nombre del paciente y ya tengo un reporte listo y no tengo que transcribirlo. También aplicaciones que no han sido de utilidad son las revistas científicas en línea. Ya en cualquier parte del mundo se puede realizar un estudio científico. Anteriormente estudiar necesitabas una edición, necesitabas un libro, necesitabas esperar que eso se completara, pero esas revistas científicas ya al instante te permiten estar actualizado y ver cuáles son las últimas novedades en el manejo de cierto tratamiento. Yo que manejo pacientes con cáncer, para hacer diagnósticos precisos, hay unos estudios que se llaman inmunofenotipo, que miden como características específicas de las células. Y esos inmunofenotipos son vía tecnología, vía también instrumentos especiales que gracias a la tecnología se han podido realizar y nos permiten clasificar mejor lo que es un tipo de cáncer, ver qué cáncer es más agresivo en el caso de las leucemias, cuáles de esas leucemias es menos riesgosa y eso permite que el tratamiento sea más dirigido a ese paciente y una mejor evolución, porque si un paciente no tiene una enfermedad con un riesgo alto, no tengo que darle una toxicidad alta de quimioterapia. La misma quimioterapia cada día es menos tóxica gracias también a las moléculas que se han creado por la tecnología. Entonces, la tecnología siempre ha sido de la mano. Es cierto que todo viene desde la planta, todo viene de la ciencia, pero no sabíamos anteriormente
qué cantidad esa planta me podía dar de ese medicamento y de otros compuestos que pudiera tener. Entonces, la tecnología nos ha permitido poder seleccionar ese medicamento específico para que sea menos tóxico a la hora de medicar a esos pacientes. Sí, totalmente. Y algo que tratamos de hacer mucho énfasis en este podcast y que tenemos como objetivo es que las personas comprendan o vean la tecnología más allá de una pantalla, de un celular o de un dispositivo, que ese es lo que tiene mayor alcance. O sea, todo el mundo tiene una computadora, un celular, redes sociales, pero es importante tener a personas como tú que nos digan, no, mira, en mi entorno de trabajo yo utilizo tal herramienta tecnológica y en el caso tuyo son herramientas que, como bien lo comentas, donde trabajas aspectos de salud. Entonces, qué maravilla que puedas comunicárnoslo, que puedas comentárnoslo y también hacernos conscientes de estas tecnologías que se están desarrollando en el campo de la salud. También otras tecnologías que son de utilidad son aquellas tecnologías que se utilizan para los expedientes electrónicos, que cada día el programa no es simplemente escribir un texto y ya. Te permite, quizás en pediatría, tiene una utilidad de medir talla, de medir peso, de graficar ese crecimiento y ese desarrollo para que podamos tener ese valor más a la vista y sin perder algún dato de ese niño. Nos permite calcular superficies corporales, índice de masas corporal, que ahora está muy en boga esto también de las obesidades. Y todas esas cosas también se facilitan, que anteriormente los cálculos eran más tediosos y tenían más tiempo, gracias a la tecnología también. Es decir, que podríamos concluir de lo que nos acabas de comentar. Gracias a la tecnología es más fácil hacer ciertos cálculos y llevar una base de datos que nos muestre de donde podamos extraer estadísticas e informaciones que quizás contribuyan a hacer investigaciones, a determinar ciertas tendencias de comportamiento en la población y poder quizás hacer análisis y buscar soluciones o respuesta ante posibles enfermedades o brotes. Así es. La tecnología nos permite tener mayor registro también, hay aplicaciones para eso que nos permiten con los mismos software poder medir todos esos datos y al final tener una conducta poblacional. Una cosa importante para nosotros como países en desarrollo que no tenemos tanto registro es comenzar a registrar y comenzar a tener datos, comenzar a tener estadística, que gracias a Dios cada día más vamos alcanzando ese registro para poder así tener nuestros propios datos, porque tenemos que adaptar los datos a bases de países desarrollados que quizás no tienen las mismas características sociodemográficas que tenemos nosotros. Y por eso es tan importante esta implementación de lo que es la tecnología para poder tener todos los registros adecuados. Es muy interesante lo que nos has compartido, Joana, y me surge la pregunta, ¿cómo ha sido la recepción de los pacientes a esta parte que es visible para ellos de estar trabajando con la tecnología en consulta? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Cómo se sienten los pacientes? Yo recuerdo que anteriormente cuando uno iba al médico, el doctor estaba frente a ti, tomaba algunas notas, te hacía quizás de repente en algunos casos algunas revisiones físicas, pero ahora, ¿qué ha cambiado y cómo lo perciben los pacientes estos cambios? Mira, como todo en la vida, siempre hay resistencia al cambio en algunas poblaciones y otros lo han tomado muy favorablemente. El hecho de que ya tú acudas a una consulta y tu doctor tenga quizás una tablet, un iPad, un computador en el que esté registrando tus datos, muchos lo toman como bueno y válido. Otros quizás si no están viendo lo que tú estás haciendo, lo malinterpreten que no le estás prestando atención porque cada quien va a evaluar desde su realidad. Y como quizás muchas personas lo que hacen es buscar otras informaciones que no sea estar trabajando, pueden ser y se han resistido a ver, o quizás también como uno en medio de la tecnología puede agilizar un poquito más, tienen la duda de que si realmente se registraron, de que si realmente con lo que me tomaron la presión eso funcionó, que pasa muchísimo también con eso, porque no son quizás los equipos anteriores que habían que tener más espacio, había que tener más cosas. Entonces, depende del grupo de personas. Hay personas que sí lo han aceptado y que se han adaptado y que entienden que la tecnología ha venido para ayudarnos y hay otros que tienen alguna resistencia al cambio. Ahora, con el acceso tan abierto que tenemos a la tecnología, no sé cuál sería la mirada desde la perspectiva de un doctor, pero me ha pasado que a veces cuando uno tiene algunos síntomas, recurre al Internet
para tratar de documentarse de qué se trata, pero de igual forma, a veces cuando vamos al médico y el médico nos indica análisis y recibimos los resultados y aún no hemos consultado al médico, también existe esa tendencia de empezar a buscar esos términos raros o que son menos comunes para la población que no tiene tantos conocimientos de los temas médicos y empezar a buscar en Internet qué quiere decir este valor que me salió. Entonces se empieza muchas veces a generar preocupación porque quizás encontramos en el Internet que es muy complicado, etcétera. ¿Cómo se maneja desde la perspectiva del doctor cuando viene un paciente quizás y le dice que yo vi en internet esto o lo otro, o quizás no pasan tanto, los pacientes no se atreven a decirle al doctor eso que vieron en internet? Mira, cada día más lo dicen y lo hacen. Y no está mal, está muy importante que puedan orientarse. El problema está la interpretación que se le da a eso que leyó sin tener una base del conocimiento. Si interpretamos algo aislado, sin ver las condiciones del paciente, sin ver parámetros generales, también sabemos que en la Internet es un mundo y hay muchísima información. Y hay fuentes que son muy seguras, pero hay fuentes que son totalmente falsas. El problema de que los pacientes se orienten es de dónde lo hacen, cómo lo hacen y tener por cierto esa información, que es quizás donde viene más el inconveniente, cuando el paciente entiende que lo que leyó vale más que la palabra o la orientación que le está dando el médico, que se da mucho. Entonces así no van a ser unas interpretaciones adecuadas, sino que pueden buscarlo. Es muy importante que se nutran, es muy importante que aprendan, porque mientras más educada esté la población, mejor va a tratar lo que son sus problemas de salud. Pero si no aceptan que no han interpretado correctamente, en el caso de que quizás sea así, porque puede ser que la interpretación sea correcta, pero en el caso de que haga una interpretación poco ya incorrecta o hayan asegurado como cierta una fuente muy inválida, entonces ahí vienen los inconvenientes. Puede ser que el médico y el paciente no tengan una buena relación con este tema. Sí, un poco complejo, imagino que debe ser cuando ya el paciente llega con una idea preconcebida de cuál es su estado de salud a partir de quizás informaciones que busca en Internet. Y quizás podemos ver un poco que antes, cuando no había tanto acceso a la tecnología, esto como quiera yo entiendo que existía, porque en muchas ocasiones le conté a un primo, le conté a mi tía, a un amigo que estaba pasando por eso, y me dijeron que era tal situación. Entonces antes era como ese de boca a boca de las personas cercanas a nosotras, pero ahora además de eso también está el Internet, donde además de esas informaciones que recibimos de las personas cercanas a nosotros, también vamos a Internet a nutrirnos o a informarnos de cuál es ese resultado o cuál es la situación o condición médica que tenemos. Sí, ahora la información está de más. Y creo que algo importante también de lo que hablaba Annie es de que en muchas áreas del conocimiento se ve, o algunas personas ven como que la tecnología va a ser quien reemplace, o lo ven como el rival de la humanidad. Pero es interesante cómo tú nos explicas que así como en otras áreas simplemente sirven como se crea esta unión, este apoyo, este soporte de ustedes como profesionales de la salud en las tecnologías que les ayudan como herramientas que son y hacen uso de ellas para tener resultados más concisos y poder dar también una mejor información a sus pacientes. Ese de boca a boca que Ketty mencionaba realmente sigue existiendo, sigue existiendo. Me mandaron una nota de voz o una difusión que un médico italiano que no tengo fuente, no tengo revista donde se publicó, no tengo hospital, simplemente un médico experto italiano en tal cosa dijo que tal cosa funcionaba. Sigue existiendo y lo grande es que las personas siguen creyendo en eso, en cosas que son poco exactas, cosas que no son dirigidas hacia nada. Entonces, anteriormente yo lo que sí creo que la gente investigaba y leía un poquito más, que sería la búsqueda por internet, y el de boca a boca creo que nunca vamos a dejar de vivir sin él, porque siempre va a existir personas que le gusten poner información dudosa a difundirse por las redes. Claro, y pasa en todos los aspectos, lastimosamente. Hay personas que saben reconocer y filtrar la información, pero lastimosamente hay otras que caen en ese círculo y se dejan confundir por ese tipo de información.
Y aprovechando esa misma línea que nos comentabas de los pacientes, de toda esa información que hay, del uso de las herramientas tecnológicas, ¿algunas recomendaciones que darías a nosotras y nosotros como pacientes y también al personal médico con respecto al uso de la tecnología? Pues mira, la tecnología, como te dije, ha creado muchísima resistencia, no solamente también al personal de los pacientes, sino que también existen algunos médicos que crean resistencia. Un ejemplo simple, están los termómetros digitales, los EFIGMOS digitales, todas esas cosas. Quizás hay personas que no le tienen cierta confianza y eso es también resistencia al cambio. Pero lo importante es que los cambios deben incorporarse poco a poco. No podemos esperar que los cambios vengan radicales. Y cada día más las personas van a aceptar que esas cosas han llegado para beneficiarnos, incluyendo tanto el personal médico como los pacientes. Esas informaciones que nos has compartido son de mucho valor y yo entiendo que nos escuchan, al igual que nosotras, queremos seguir viendo de tu trayectoria, de lo que haces. Sabemos que eres muy activa en las plataformas sociales. ¿Podrías decirnos cómo la gente puede seguirte y conocer más de ti? Mira, para encontrarme realmente, como comentaban al inicio, yo tengo un podcast que está dirigido no solamente a población pediátrica, sino a público en general. Ahí yo hablo contenido de todo tipo, que se llama El Diccionario Médico. Lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast, incluyendo en YouTube. En Instagram pueden encontrarme, tengo dos Instagram, el de medicina, que es @doctora Joanna Rodríguez V. Ahí van a encontrar contenido de hematología pediátrica específicamente. Y ya en Joanna RV, rayita bajo voz, van a encontrar material relacionado con lo que es la locución. Súper interesante. Y yo animo a todo el que esté escuchando que te siga porque tú siempre estás compartiendo mensajitos súper buenos, informaciones de diferentes tipos, como tú lo has indicado, en las dos cuentas que tienes. Así que te garantizo que si sigues a Joana, no te vas a arrepentir. Ani, tú continúas siempre haciendo honor a tu vocación, esa vocación de servicio, esa vocación de aportar y de ayudar. Y nos sentimos muy felices de conocerte, de compartir contigo, de que seas cercana a nosotras y orgullosas de ti, de lo que has logrado y lo que continuarás logrando. Mil gracias por acompañarnos, querida. Gracias a ustedes por la invitación y esperar que esos mensajes sean de utilidad para su comunidad y que podamos seguir compartiendo más contenido para que juntos podamos crecer cada día más, que esa es la intención de compartir esos contenidos. Y a ti que nos has escuchado, esperamos que te haya encantado este episodio y te invitamos a que no te pierdas los próximos episodios que estarán maravillosos, con personas maravillosas también, que nos seguirán comentando recomendaciones, historias, experiencias en sus áreas del saber aplicando la tecnología.